Hola exploradoras, exploradores, el vídeo de hoy se lo debo a alguien a quien le debo mucho. Todos hemos tenido una infancia, todos hemos tenido grandes recuerdos y todos tenemos ídolos. Y uno de ellos, para mí, siempre será el Pelusa. Diego, desde arriba, esto va para ti. Hola exploradores, ¿cómo estáis? Hoy voy a cumplir una de mis grandes promesas. Le voy a dedicar este vídeo a uno de mis ídolos de infancia y de juventud, Diego Armando el Pelusa Maradona. ¿Qué niños de mi generación no han querido ser como Diego Armando? Bueno, Diego Armando, como dice la canción, estamos esperando que vuelva, siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Y el arte que yo puedo aplicaros es ayudaros a entender por qué este señor que jugaba a la pelota, iba en calzoncillos, como se suele decir, ha sido el futbolista sin duda alguna más querido de todos los tiempos, uno de los mejores futbolistas en cuanto a su talento, sin ninguna duda, para mí el mejor, y sin duda alguna ha sido de todos los mejores futbolistas del mundo el que ha tenido un final más trágico y un desenlace infructuoso. Si queréis entender por qué Diego Armando tuvo tanto talento, pero también tuvo una cabeza tan difícil de controlar y un final muy desgraciado, vais a poder entenderle, comprenderle, aceptarle y amarle un poquito más. A los que os gusta os va a encantar y a los que no, vais a empezar a querer un poquito más a Diego. Quédate hasta el final y disfrútalo conmigo. Diego Maradona es considerado de forma unánime como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. La camiseta del 10 perdura en la memoria de todos los argentinos, pero no solo de ellos, sino también de todos los napolitanos. Una mezcla de veneración y agradecimiento por lo que nos hizo disfrutar este señor, que era un auténtico crack. En su galería de jugadas antológicas está, por un lado, el polémico gol de la mano de Dios, además del gol más espectacular del siglo. Sin duda alguna, los excesos y la vida tan controvertida de Diego Armando en su vida privada eclipsan, por un lado, su gran talento futbolístico. Pero hoy quiero aplicar un poquito de luz y quiero que entendáis a un nivel psicológico por qué Diego Armando era tan grande como futbolista, como persona, y por qué también era un pequeño demonio y tenía ese demonio dentro que le llevó a tener el trágico final que todos conocemos. A los 17 años Maradona ya era uno de los mejores jugadores del mundo, sin embargo no fue a jugar el Mundial que su selección ganó en el Mundial de su propio país en 1978. Sin embargo, en 1980 fue vendido a Boca Juniors, uno de los más grandes equipos de Argentina, y 2 años más tarde recaló en el FC Barcelona por una cifra récord en aquel momento. En 1982 ya jugó su primer Mundial con Argentina y yo lo recuerdo personalmente, fue un auténtico espectáculo, aunque donde realmente estalló fue 4 años más tarde en el Mundial de México, con estas jugadas antológicas que todos hemos podido conocer. Y ahora lo que quiero es aportar un poquito de claridad y vamos a hacer un pequeño análisis de Maradona, tanto a nivel morfológico como a nivel psicológico. Vámonos con ello. Lo primero que observamos en el rostro de Maradona, viendo las fotos de jovencito, que era un rostro ligeramente expandido, un rostro que podríamos decir de tipología L. Ya tendía a la extroversión. Cuando el rostro tiende a la expansión, sabemos que en principio estas personas tienen buenas reservas energéticas y luego hay que ver cómo van a gestionar esa energía. En el caso de Maradona la gestión era buena porque los receptores estaban, los ojos estaban más o menos protegidos, tampoco eran muy grandes, la nariz sí que es verdad que está bastante abierta, había bastante extroversión emocional y a nivel instintivo los labios eran bastante carnosos, pero el tamaño de los labios tampoco eran demasiado grandes. Digamos que había un equilibrio entre el marco y los receptores, siendo la extroversión, siendo el dinamismo, la parte fundamental de Diego Armando Maradona. Además hay que tener en cuenta que los receptores tenían mucha finura, es decir, estaban muy bien dibujados, por lo tanto estamos hablando de un sentido de la sensibilidad, del sentido del detalle bastante grande. Esto lo podemos relacionar exactamente con su juego, porque su juego era el de un fino estilista, una persona con una calidad técnica extremadamente grande. Cuando las personas tienen los receptores muy bien dibujados, fijaros en la boca de Maradona, que estaba perfectamente perfilada, eso nos informa de que en la ejecución, en este caso en la ejecución con el pie, iba a tener una tendencia a ser como un cirujano o ser como un artesano del balón. De hecho,
muchas personas consideran a Maradona como un auténtico artesano, genio o artista del balón con los pies. Si nos ponemos a hacer ahora un análisis un poquito más detallado de cada una de las zonas, vamos a poder entender por qué Maradona era, por un lado, un genio, pero por otro lado era una persona muy influenciable. Todos sabemos que Maradona tuvo una adicción muy grande a las drogas durante toda su vida. Diego Maradona tenía una frente muy corta, una frente pequeña, que se llama en retracción o en repliegue. Las personas que tienen la frente en repliegue, hay que mirar siempre el conjunto del marco, pero ya nos informa de que son personas especialistas, que no son personas que tengan muchísimas ideas, sino que normalmente van a destacar en una especialidad. Muchas veces vamos a ver a grandes cirujanos, también podemos ver a arquitectos, podemos ver a abogados, podemos ver a psicólogos, es decir, cualquier persona que necesite tener un conocimiento muy profundo de un tema y no el saber una gran generalidad, muchas veces van a tener este tipo de estructura, una frente de lo que se llama en repliegue. También hay que decir que si nos metemos en la estructura más profunda de la personalidad, cuando una zona es muy pequeña, es muy retraída, además de que esa zona debe de ser protegida por el individuo, a nivel inconsciente muchas veces hay un complejo o un sentimiento de inferioridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien tiene una frente pequeña, muchas veces esas personas, sin que sean conscientes de ellos desde pequeño, sienten muchas veces que no van a destacar mucho en el mundo intelectual. Muchos de ellos luego lo que hacen es precisamente especializarse en un solo campo para decir, bueno, si yo veo que no voy a ser bueno en todas las áreas, lo que voy a hacer es que voy a destacar en este área. Y hay muchas personas con la frente pequeña que sí que destacan en lo mental, pero en un área de especialización determinado. Por eso se llama a estas personas que tienen una frente de especialista. Aunque, como ya sabéis los que seguís el canal y los vídeos, hay que ver siempre la estructura de todos los elementos, ya que la suma de todos los elementos es superior al análisis individual de cada uno de los elementos que estamos analizando. Por lo tanto, podemos decir que Diego Armando Maradona era una persona que tenía una frente que nos informa de un tipo de inteligencia concreta y especialista. En el caso de Diego Armando Maradona, esta frente corta, junto con una gran mandíbula, le hacía ser tremendamente realizador. Si a eso le sumamos los superciliares tan marcados y tan cerca del ojo, estamos hablando de una persona que todo lo que pensaba lo llevaba a la práctica y además lo conseguía. Por eso este señor tuvo una gran capacidad de realización de todos sus proyectos. Y eso que la capa adiposa que tenía, ya que Maradona tenía una tendencia a tener sobrepeso, era una persona que no era excesivamente tónica en cuanto a las carnes, ya que, bueno, pues le llamaban el barrilete cósmico, su tendencia era gruesa, de pierna corta y ancho, entonces eso le pudo restar algo de eficacia y puede que eso le acortase la carrera a nivel físico. Por lo tanto, si hubiera tenido una estructura más tónica, probablemente nos hubiera regalado muchos más años de fútbol a pesar de sus adicciones y a pesar de todas las barbaridades y todos los excesos que cometió Diego en su vida. Pero ahora me voy a centrar en un elemento principal del estudio de Diego Armando Maradona, que es esos ojos caídos, esos ojos átonos caídos. Las personas que tienen los ojos átonos son personas que en principio tienen una mayor receptividad. En una frente tan corta le va a dar una mayor imaginación que le faltaba, por lo tanto va a tener una doble riqueza. Por un lado, una frente especialista con unos ojos átonos le hace ser un ser completamente excepcional. No se suele ver mucho esta estructura. Alguien con una frente muy corta y con los ojos relativamente separados y además átonos. Esto le hacía ser una persona que tenía una visión del juego enorme, una gran imaginación, y en su cabeza él imaginaba una serie de jugadas a nivel de pura magia que otros futbolistas no eran capaces de imaginar. Por eso daba soluciones dentro del terreno de juego de cosas que a nadie se le podían ocurrir antes. Sin embargo, como detrás de la mayor virtud muchas veces está nuestro mayor defecto, y al revés, detrás de nuestros mayores defectos muchas veces están nuestras mejores virtudes, esto que en principio para el terreno de juego le favorecía, a nivel personal, a nivel psicológico, nos habla de una
una menor conciencia de uno mismo. El sentido del yo, desde la parte mental, era algo laxo, algo pequeño. ¿Qué quiere decir, David, esto de que el sentido del yo es laxo? Pues que muchas veces él no era consciente de las cosas que hacía y además era muy influenciable. Cuando vemos a las personas que tienen los ojos así, que muchas veces lo comparten con muchos actores, vamos a ver que son personas demasiado influenciables. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona, por ejemplo Maradona, hubiera dado con un grupo de emprendedores, de empresarios, de gente que está en el mundo de las startups, probablemente esa influencia hubiera sido positiva y Maradona hubiera sido un gran empresario y se hubiera puesto a estudiar finanzas. Pero Maradona estaba en un mundo en el cual tenía acceso a demasiados vicios o placeres muy rápidos de alcanzar. Alcohol, drogas, mujeres, etc. Entonces, él tenía mucha dificultad para que cuando le presentaban esos placeres, nunca mejor dicho, encima de la mesa, supiera decir que no. La gente que tenéis los ojos átonos, tenéis que cuidar muchísimo vuestro entorno. Además, vamos a ver que en Diego Armando Maradona la nariz era muy carnosa. Por lo tanto, aquí está otro de los puntos fuertes de Maradona. Maradona era una persona entrañable, una persona muy querida dentro del vestuario. Era un auténtico líder. Esto además estaba reforzado porque los pómulos eran bastante anchos. Cuando la persona tiene unos pómulos anchos, el cerebro límbico, el cerebro emocional, está al máximo. En el caso de Maradona, ¿qué quiere decir? Era una persona que necesitaba ser querida, ser valorada. Él también necesitaba querer a los demás. Muchas veces quería imponer sus criterios, porque cuando los pómulos son muy anchos, a veces estas personas quieren imponer sus criterios a los demás, pero esta es la fuerza emocional que el cerebro límbico muchas veces lo que hace es conseguir lo que muchas veces a nivel físico no podemos. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones nos llevan a alcanzar cotas que desde un punto de vista racional o mental no podríamos conseguir. La motivación de ser los mejores, de ser aplaudidos y de superarnos a nosotros mismos puede con todo, y eso es lo que le pasa a muchas personas que tienen una zona emocional grande. En el caso de Maradona, claramente tenía una zona emocional grande, con una nariz de un tamaño medio y carnoso, porque luego con la edad le fue creciendo, porque fue madurando, evidentemente, pero cuando era joven tampoco tenía una nariz muy ancha, no, pero sí tenía la suficiente carnosidad para que le diera un trato muy cercano con sus compañeros. Maradona era un líder, era una persona que era muy querido dentro del vestuario. Pero otro punto que vemos aquí en la zona afectiva, que son los agujeros de la nariz redondos. Esto nos habla, por un lado, al estar muy abiertos y muy visibles, ser una persona muy emocional, con una facilidad para comunicar sus sentimientos y para dentro del vestuario poder conmover, dar charlas y motivar a sus compañeros, pero también esa redondez de los agujeros nos habla de unos sentimientos quizás algo primarios y primitivos. Ya hemos visto, por ejemplo, a Maradona en la final de 1990, cuando el público italiano estaba silbando el himno, él estuvo diciendo improperios. Es una persona que no se va a contener, que toda esa energía que tenía la iba a soltar, y la impulsividad, que ahora vamos a ver donde se ve, la sacaba por la parte emocional, porque era una persona que no se podía contener nada de lo que tenía en la cabeza o en el corazón. Vamos al piso inferior, vamos a la zona instintiva. En la zona instintiva podemos ver que la mandíbula, sin ser muy tónica, sin estar muy marcada, tenía el suficiente presencia para darle una estructura física fuerte, que ya hemos dicho que superciliares, con frente corta y apretada, junto con una buena mandíbula, hacían que tuviese bastantes recursos a nivel físico. Era una persona, digamos, que físicamente era bastante fuerte, pero todo esto lo vemos sobre todo en el cuello de Maradona. Fijaros en el cuello de Maradona, que tenía un cuello, el cuellicorto, un cuello muy corto y muy ancho. Las personas, los deportistas que tienen cuellos muy cortos y anchos, aunque la mandíbula no sea muy grande, no os dejéis engañar, son personas con un eje poligonal, con una tendencia y con una estructura física absolutamente brutal, que van a poder desarrollar tanto la potencia como la resistencia física en todos
y aquellas cosas del deporte que se propongan. Y ahora vamos a hablar de la boca. La boca es el receptor por el cual nos nutrimos, hablamos y además comunicamos nuestros deseos físicos, materiales, instintivos. En el caso de Maradona vemos una boca muy carnosa con un labio superior más grande que el inferior y además con los labios proyectados, sobre todo en la primera etapa, cuando él era más jovencito, cuando él no había sido víctima de todos sus excesos y tenía un poquito más de control en este sentido. Tiene una tendencia a la impulsividad a la hora de obtener lo que Diego quería. ¿Qué quiere decir? Que estos placeres de los que estamos hablando, de este instinto de goce que él tenía, muchas veces no sabía frenarlo. Esta estructura le es muy complicado aprender a decir que no. Como digo, si hubiera estado en otro entorno completamente distinto, probablemente nos hubiéramos perdido al mejor futbolista del mundo, pero probablemente estaría ahora vivo y estaría haciendo una vida completamente diferente, porque el medio en el cual nosotros nos desarrollamos es súper importante, sobre todo para estas estructuras que tienen una mayor atonía en la zona cerebral, en la zona de los ojos. No me quiero ir sin que veáis la evolución del rostro de Diego Armando Maradona. Maradona, según se fue haciendo mayor, fue cumpliendo años, si bien no pudo vencer esas adicciones, pero sí que fue madurando, fue una persona que fue consciente de lo que estaba haciendo, pero no pudo reprimir esas necesidades que él tenía. Por un lado, un marco grande, que siempre nos está hablando de unas necesidades grandes, unos ojos átonos, selectivos pero átonos, incapaz de renunciar y decir que no a aquello que él ya se hizo adicto, y una zona instintiva grande para poder satisfacer todos sus deseos materiales, sexuales y económicos. Y fijaros en la boca cómo con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más grande, signo de que sus apetencias materiales, físicas y sexuales cada vez fueron más importantes y fueron a más, y que esto le fue llevando a que sus adicciones cada vez fueron mayores. Pero en ninguno de los momentos vemos que el labio inferior sea más grueso que el superior. La hendidura de la boca se ha hecho más amplia con el paso de los años, pero el labio superior sigue siendo grueso y proyectado. Signo de que, a pesar de que él no puede controlar y de que va a ir a buscar aquello que quiere, los sentimientos siguen siendo importantes. Por eso Maradona, a pesar de caer y caer, era tan querido, porque era puro corazón. Para los que también os interesa el mundo del eneagrama, deciros que en mi opinión Maradona era un 8 social. Una persona que necesitaba tener el control y que necesitaba tener el dominio del entorno, que necesitaba sentirse poderoso, y que si nos ponemos a estudiar un poco su vida, veremos que se hizo cargo de su familia desde muy joven. Él quiso proveer a su familia, él quiso ser una persona de éxito, con poder, con influencia, pero él en el fondo era una persona muy inocente, como la cualidad esencial del 8, era una persona muy generoso que se desvivía por todos sus compañeros. Solo tenéis que ir a ver algunos de los vídeos y la historia o las películas que se han hecho y las series sobre Diego Armando Maradona para ver que era una persona que, a pesar de esas barbaridades que él hacía cuando estaba drogado, porque al final era una persona que llegó a estar muy enferma durante muchísimos tiempos, se daba y se entregaba muchísimo hacia los demás. Y que en el fondo lo único que quería Maradona era que lo amasen, que lo quisieran y sentirse valorado. Por eso él se resistió durante tanto tiempo a abandonar el fútbol, porque en el fútbol él fue feliz y es donde él se sintió realmente querido. Si os ha gustado el vídeo, darme un like, compartirlo, pasárselo a vuestros amigos futboleros, a vuestros amigos argentinos, a todas las personas que quieran aprender morfopsicología, y me podéis dejar aquí en los comentarios qué os ha parecido y qué otras personalidades del mundo del deporte, de la política o de la vida social queréis que también analicemos. Un gusto, un placer, y Diego Armando, he cumplido contigo, estamos esperando que vuelvas, nunca te vamos a dejar de querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.